Ahora vamos al cáncer de mama. Ahora sí, siempre que hablen cáncer, ¿qué es el cáncer? Una neoplasia, perdón, un tumor o masa. ¿De qué tipo? Neoplásico. ¿De qué tipo? Maligno. Eso es cáncer. ¿Y qué es ser maligno? Atipia celular. ¿Qué más? Angiogénesis periférica al tumor e invasión de tejido. ¿Qué hace que una neoplasia sea maligna o cancerígena? Que tenga atipia celular, que tenga infiltración del tejido y que tenga neovascularización o angiogénesis. Eso es cangrejo. ¿Está bien? Entonces, el único que puede saber si es cáncer o no, ¿quién es? El patólogo. Porque él te va a decir, esto infiltra, esto no infiltra, esto tiene vasos, no tiene vasos. Él sabe. Nosotros, desde el lado clínico que vemos, sospecha alta o baja de cáncer. Ya para todas las patologías, chicos, el único cáncer o uno de los pocos cánceres que se van a ir a tratamiento sin diagnóstico es el de cerebro, porque así nomás no vas a biopsiar un cerebro. Pero de ahí el resto tienen que ir con biopsia. ¿Ya? Entonces empezamos. Ya les dije, es la primera causa de muerte en la mujer, lo cual hace el cáncer más importante de todos para la mujer. Es el cáncer más diagnosticado en todo el mundo, mayor cantidad de casos. Es la segunda causa de muerte después de pulmón, cuando sumas pulmón de hombre y mujer. O sea, recién sumando pulmón de hombre y mujer, recién le ganas a mama en muerte. O sea, el tumor, el cáncer que más mata en el planeta es mama. Ya, no se olvide. El riesgo de vida oscila entre 12 a 15%, pongámosle 13 como el up-to-date, que es 12.7 le pone. En cristiano, 1 de cada 10 mujeres va a ser cáncer de mama. Es enorme, es una prevalencia gigantesca. ¿Interesa que tu familiar tenga cáncer de mama? No mucho, porque 70% son cánceres esporádicos. O sea, nadie tuvo en tu familia y te toca a ti. Esporádico. Y eso hay que explicar a los pacientes. Y finalmente, asociado a familiares de primer grado, ascendente o descendente, 15%, y hereditarios por genes, o sea, abuela, mamá, hija, nieta con cáncer, eso es hereditario. Tía lejana, tía de primer grado, sobrina de primer grado, eso es familiar, no se olvide. Entonces, una cosa es familiar, otra cosa es hereditario. 10. ¿Ya? ¿Y cuál es el factor de riesgo al menos identificado más importante? El estilo de vida y la edad. Ahorita vamos a hablar. Se ha demostrado que el cáncer de mama es más frecuente en ciudades, en mujeres de clase alta, en el hemisferio norte, comparado con África, Asia y rural. Y eso está demostrado en generaciones. La abuela, bisabuela de una china que emigró a Nueva York tiene mucho menos cáncer que esa su nieta, que está viviendo ya en Nueva York. O sea, el cambio de estilo de vida es suficiente para incrementar el cáncer de mama y nivelarlo con las personas que no tenían su reserva genética. O sea, mi abuela, mi bisabuela, todas rurales y todos sin cáncer. Voy a una ciudad, cambio mi estilo de vida y hago cáncer yo. ¿Está bien? Eso es lo más importante, al menos que el auto de resalto. Les pasé varios papers, espero que lo hayan revisado o lo revisen, ¿no? Es el resumen de mama, el resumen de cuello y la norma técnica de cuello y mama, ¿ya? Que son las dos patologías más importantes que tenemos que revisar. Esa literatura que les he compartido es la más importante, ¿ya? De esta clase de cáncer. Revísenlo cuando estén con tiempo. ¿Ya, chicos? Entonces, vénganse acá. Esto de acá, este cuadro, les va a responder casi todas las preguntas de cáncer de mama, porque nuevamente, ¿qué les dije? Son fáciles, entonces no hay que tranquearnos. Estos son los factores de riesgo y estos son los protectores, ¿ya? Arrancamos con BRCA. En BR es BRCA, ¿no es cierto? Pero decimos BRCA, ¿no? El gen BRCA1 y 2 se asocian a qué cáncer? Hereditario, al hereditario, ¿correcto? Hereditario. El riesgo es alto porque es más de 2.5, 3 a 7, es alto, ¿ya? No te olvides, el BRCA1 se asocia a cáncer de mama y ovario, a los dos. Y el BRCA2 se asocia al cáncer de mama en el hombre, Supongo que Angelina tendría el 1, pues no he leído bien su caso, pero el BRCA1 es el típico de mama-ovario, ¿ya? Seguimos.
mamá o hermana con cáncer de mama. Este es un Spanglish que les he contado para que pueda entrar la tablita, ¿ya? Entonces, mamá o hermana con cáncer de mama es factor de riesgo alto, 2.6, les dije, en epidemiología más de 2.5 y es alto el riesgo, ¿ya? Alto, de primer grado. Por eso nuestra norma técnica considera como unos criterios mayores el familiar de primer grado con cáncer, ¿ya? De primer grado. Edad. Pregunta examen, este es el más importante, pregunta examen. La edad es el factor de riesgo más importante, miren este RR, 18 veces más. ¿Y cuál es el punto de corte? 70 años. Entonces, el riesgo de cáncer de mama aparece a los 30, no se olviden, por eso nuestra norma técnica dice que se arranca el screening de cáncer de mama a los 40, pero a los 30 se puede iniciar si la paciente tiene factores de riesgo. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, cuando la paciente tiene factores de riesgo, se puede arrancar inclusive a los 30, pero el screening arranca a los 40. Ahorita vamos a conversar de eso. 70 es el máximo riesgo, 18. ¿Ya? Entonces, la edad es el factor de riesgo personal no modificable más importante. Todos, no todos, bueno, la gran mayoría fallan en esa pregunta. Hay una pregunta típica que se les pone en edad y abajo BRCA. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer? BRCA, todos. Edad. ¿Ya? Edad. Luego, el cáncer de mama, más de la mitad de cánceres de mama tienen receptores de estrógeno y progesterona. Por lo tanto, son cánceres hormonodependientes. Entonces, cualquier exceso de estrógenos o progesterona es factor de riesgo, ¿verdad? Una menarquia temprana antes de los 12 y una menarquia o una menopausia tardía pasada los 55 son factores de riesgo. ¿Ya? Son factores de riesgo. ¿Ya? La primera gestación o el primer parto, no se olviden, 30 años es el punto de corte de gravedad. O sea, si una mujer pospone la maternidad pasado los 30 años, ¿qué quiere decir? Que desde que empezó su menarquia hasta pasado los 30, donde decide embarazarse, no para de exponerse mensualmente a sus estrógenos. Una mujer que tiene un hijo, durante esos 9 meses de gestación y a lactancia 6, 9 más 6 son 15, tienes disminución de la exposición de estrógenos. ¿Quieres el parcito? 3, 4, 5, 7, o sea, tienes multigesta multípara, bajen acá, ¿no es cierto? La paridad, bajen acá, más de 5 hijos protege, bajo riesgo. ¿Cuánto? 0.7, o sea, te protege un 30% del cáncer de mama. Por eso en el campo, que se tiene muchos hijos, no hay el problema tan frecuente de cáncer de mama. ¿Está bien? Ese es un factor protector. Pero no 1, 2, 5, ahí está, 5, ¿ya? Para que recuerden. Pero no tener ni un hijo pasado los 30, ahí está el riesgo. Puede llegar a 3.5. ¿Ya? De por sí las mujeres occidentales todas califican con riesgo de cáncer de mama. ¿Ya? El uso de anticonceptivos, otra típica, ¿no? Típica de mujer de ciudad desarrollada. Los anticonceptivos, estrógeno más progesterona combinado es peor, ¿no es cierto? Si lo usó, el factor de riesgo también puede ser, no mucho, miren, es casi nada, 0.7 a 0.2, es casi nada, pero es. ¿Ya? Y esto sobre todo cuando la paciente lo ha usado, ya les dije, por más de 10 años, ininterrumpidamente. Entonces te cuidas desde los 14 que reglas hasta ahora, pastilla. Entonces eso es un riesgo mínimo es cierto, pero es. ¿Ya? Para cuando marque. La terapia de reemplazo hormonal es riesgo alto, o mejor dicho moderado, 1.2, siempre y cuando esté en tratamiento, o sea, está ahorita recibiendo la terapia de reemplazo. Pasado los 5 años de la terapia de reemplazo, ya no se considera riesgo. ¿Está bien? O sea, si la paciente dice, doctor, yo tomé terapia de reemplazo hormonal en mi menopausia hace 10 años, no sirve, no es factor de riesgo. El riesgo es durante la toma. ¿Ya? Por eso, ¿qué dice la organización de World Initiative of Women Health? ¿Qué dicen estos estudios? Que debe darse menos de 3 años a la menor dosis posible. ¿Se acuerdan que les dije?
Menos de 3 años, a la menor dosis posible, el menor tiempo posible, la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? El alcohol, si tú lees el Asturias, te va a decir que no está definido. Si lees nuestra norma técnica, te va a decir que sí está. Entonces acá les pongo la evidencia: 2 a 5 tragos, o sea, dosis por día, sí es riesgo, ¿ya? 2 a 5 dosis de trago al día, eso sí es factor de riesgo. Ahí está. Densidad en la mamografía, les dije, si una mamografía tiene más del 75% de densidad, en cristiano, el radiólogo no puede ver más del 75% de la placa porque está todo hiperplásico, todo ahí lleno de quistes. El riesgo es tan alto como 6. Saquen su línea. O sea, los pacientes que tienen mamas densas tienen riesgo de cáncer de mama. O sea, los famosos BI-RAT 0 tienen riesgo de cáncer de mama. ¿Ya? Eso deben saber. La densidad ósea también se asocia a un factor de riesgo de mama. ¿Por qué? Porque se supone que tu densidad ósea, ¿qué obedece? A tus estrógenos. Entonces, si tienes buen hueso, es porque tienes buenos estrógenos y eso aumenta tu riesgo de mama. ¿Ya? Historia de patología benigna. El solo hecho de tener una patología benigna no cancerígena es riesgo también. Y finalmente, historia de atipia o hiperplasia. ¿Recuerdan los pasos que vimos? Ese 4% es factor de riesgo también. Entonces, todo esto de acá es lo que tiene evidencia en nuestra norma técnica que está. Ya le vamos a poner un check. BRCA está en la norma técnica, familiar está en la norma técnica, edad está, menarque está, parto está, menopausia está, anticonceptivos está, terapia de reemplazo está, alcohol está, densidad no está, no está, no está y no está. Estas últimas 4 no están en la norma. Todo lo de arriba sí está en la norma técnica, ¿ya? Como causas, criterios de riesgo de cáncer de mama. Muy bien. Ahora vamos a los protectores. Ya les dije, lactar por más de 16 meses protege a la mujer, 0,7. O sea, ¿cuánto le protege acá? 30, ¿verdad? La protección se lee restando la unidad. 30% de protección, 30% de protección. Luego tienes el ejercicio recreacional, o sea, no ser sedentaria, protege, 30%. El IMC es muy importante. El IMC de nuestra norma técnica, ¿cuánto creen que es? Para riesgo, 25 le ponen, ¿ya? 25. En cambio acá, el punto de corte es obesidad, 30. Acá hay una discrepancia, ¿ya? Nuestra norma dice factor de riesgo es sobrepeso, 25. En el UpToDate el factor de riesgo es con obesidad, ¿ya? ¿Quién protege? Las que tienen no peso normal, sino menos de 23. Protege 40%. Y la pregunta de examen, esto es pregunta de examen, la oophorectomía bilateral antes de los 35 protege 70%. Protege 70%. O sea, si por A o B la mujer se quitó los ovarios antes de los 35 por cualquier patología, 70% no van a ser cáncer. Lo cual dice claramente que es un cáncer hormonodependiente. ¿Ya? Aspirina también protege, pero solamente un 20% en las mujeres que toman, eso significa aspirina, más de una tableta por semana, ¿correcto? Por más de 6 meses. Ahí ya se protege. Más de una tableta por semana por más de 6 meses. Entonces, ¿por qué me detengo acá? ¿Por qué la hago larga? Porque acá son unas preguntas. ¿Tú te sabes esto bien? Respondes bien las preguntas. ¿Ya? Entonces, se habrán dado cuenta por definición, una mujer occidental promedio pasado los 30 tiene un montón de factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando veamos screening vamos a ver por qué se considera inclusive desde los 30 estudios. Muy bien, seguimos. Patología. ¿De dónde puede salir el cáncer de mama? Entonces recuerdan, tienes el ducto, el lobulillo, ducto, lobulillo. Entonces pueden ser tumores epiteliales, de tejido epitelial, ductal o lobulillar. Pueden ser metástasis, pueden venir de otro sitio, ¿no es cierto? Y pueden ser mesenquimatosos, habíamos dicho, tanto del tejido propio o externo. ¿Cuáles son los más frecuentes? El ductal y el lobulillar. El ductal es el más frecuente y el lobulillar es el segundo puesto. Los cánceres de mama más importantes. Y ahorita vamos a hablar uno por uno. Y acá los especiales. Entonces,
Empezamos con el ductal. Carcinoma ductal. Puede ser ductal in situ o ductal infiltrante. ¿Está bien? ¿De qué va a depender eso? De la membrana basal, ¿verdad? Entonces vénganse este gráfico. Este es un ducto. El patólogo siempre ve los ductos en este corte, en este corte, en el corte axial. Entonces esto es lo normal. Hiperplasia, aumento de células. Luego, ¿qué le seguía? La atipia, miren esas células horribles. Luego cáncer in situ. ¿Qué es in situ? Cuando hay atipia en toda la capa, pero sin pasar, ¿qué? La membrana basal. Y infiltrante cuando atravesó la membrana basal, ¿correcto? Se llama microinvasivo, ¿ya? Cuando en esta penetración, este avance de acá no supera el milímetro, ¿ya? Microinvasivo. Al final ese dato no aporta mucho al tratamiento, ¿ya? Entonces, ese es un cáncer ductal infiltrante y este es un cáncer ductal in situ. El 80% de los cánceres de mama van a ser de tipo ductal, es el tipo más frecuente, ¿ya? El patrón de crecimiento típico de un ductal es bastante fibrótico, por eso le llaman tumor escirro. Si es que alguna vez ven la palabra, es un tumor escirro, porque es bastante fibrótico, ¿ya? Y hay algunos tipos, como el papilar, el mucoso, el medular, ya, que son de mejor pronóstico, ya. El papilar, el mucoso y el medular son de mejor pronóstico, ya. Pero bueno, esos son datos que no creo honestamente que pregunten. Lo que preguntaron fue el más frecuente es el ductal, ¿ya? Ahora vamos al lobulillar. Acá hay un problema en el lobulillar. Les he traído esta foto para tratar de enfocarnos. El lobulillo, ¿se acuerdan? Era toda esta parte, ¿no es cierto? Toda esta parte, el lobulillo que producía la leche. Entonces, cuando estas células acá empiezan a proliferar, miren, así, entonces la imagen no va a ser del lobulillo, sino va a ser esto, ¿no? Un tejido recontra denso, donde lo que crece son los lobulillos, más no los ductos. Si acá le haríamos un zoom a este gráfico, estos redondos de acá, que son los ductos, estarían normales, pero acá lo que está creciendo es el lobulillo. Entonces la enfermedad lobulillar es rara, es menor al 20%, y ojo, antes se consideraba un marcador de riesgo, por eso algunas preguntas de examen las van a ver como un marcador de riesgo. Actualmente ya no son un marcador de riesgo. El cáncer lobulillar in situ ya no es un marcador de riesgo, antes sí era. Este es uno de los principales datos que puede confundirlos, ¿ya? Antes, si en una biopsia sacabas un lobulillar, había que hacer mastectomía bilateral profiláctica, sacar las dos mamas por si acaso. Ahora, si encuentran un in situ, ya no es criterio de mastectomía. Si es un avanzado, sí, pero si es un in situ, no. Ya, esa es una pregunta que alguna vez me lo mostraron en un simulacro que dieron en el colegio médico. Esa es la explicación. Te pregunto, ¿cuál de los dos, el ductal o el lobulillar, cuál sale en la mamografía? El ductal. El lobulillar no calcifica y no hace lesiones en la mamo con frecuencia. El ductal sí. ¿Ya? Esa es otra pregunta esa. Y finalmente, los carcinomas especiales son la enfermedad de Payet. Recuerdan que era el Payet, un cáncer in situ. Eczematoso, ¿de dónde? Del conducto galactóforo. ¿Que a dónde se iba? Al pezón y a la areola. Ese es Payet. Ya hemos hablado. Si les preguntan qué es el carcinoma inflamatorio, pregunta también de examen, es el peor de todos clínico. El estadio clínico más grave es el inflamatorio. T4 equivale a T4 y es cuando 1/3 de toda la mama está inflamada. Cuando una mujer tiene mastitis, ¿qué está inflamado? Periareolar, la punta. Si más de 1/3 de la mama está inflamada, eso es descarte de cáncer, carcinoma inflamatorio. ¿Y por qué se llama inflamatorio? Porque el cáncer ha llegado al linfático. Entonces la mama está dura porque los linfáticos están tomados. ¿Ya? Ahí está. ¿El hombre puede tener cáncer de mama? Claro, es rarazo, pero puede tener. ¿Dónde suele ser la más en el hombre? Retroareolar, ¿verdad? Porque el hombre no tiene mama grande para que esté en el cuadrante superior externo. El tipo ductal, hay que hacer una mastectomía
Y ya les dije que se asociaba al BRCA2. ¿Y cuál era la ginecomastia de peor pronóstico en el varón? Klinefelter. Ahí está XXI. ¿Ya? Entonces, los dos datos que les puede servir en el varón. Y si una mujer tiene un nódulo axilar, puede ser un cáncer de mama en 1% de los casos. Cáncer oculto de mama en 1%. Ya, con eso hemos respondido un par de preguntas. Vino ductal, pregunta. En el colegio médico les preguntaron el ovulillar como marcador de riesgo en un simulacro. Y vino Payet en un residentado con un cáncer inflamatorio. Respondido. Ya, ahí está. Ahora vamos acá a diseminación. Eso también es importante. El cáncer de mama, les dije, es unilocal, multifocal. Multifocal, está en varios sitios. Por lo tanto, el principal lugar de infiltración es dentro de la mama, intramamario. Empieza a avanzar y comerse la mama. ¿Cuánto tenía que pasar para que palpemos? 8 años, ¿se acuerdan? Para que una mujer se palpe, tiene que pasar 8 años. Y para que duplique su tamaño, entre 2 a 9 meses. Según nuestra norma técnica, en 6 meses duplica su tamaño. ¿Ya? Es un promedio, pues, ¿no? Está bien. El problema acá es que la palpación, ¿no es cierto? Vamos a ver en diagnóstico mejor, no sirve el autoexamen, ¿no? Pero ahorita vamos a ver esto. Cuando en la invasión, para buena suerte de la paciente, no mala suerte, buena suerte de la paciente, el tumor agarra al ligamento de Cooper, ¿qué va a pasar? Retracción fibrosa. Y eso es suerte, ¿eh? He conocido pacientes que porque agarró Cooper, el ginecólogo le hacía la maniobra y se metía su tumor, ¿no? Su retracción cutánea, y lo encontraba. ¿Ya? Entonces, cuando agarra Cooper es bueno porque permite ver a la ectoscopía el tumor. ¿Ya? Después de que avanzó en la mama, lo que le sigue es la fascia, el músculo, el hueso y la piel, o sea, contigüedad local. En la piel lo que hace usualmente son linfedemas con úlceras. Entonces, toda paciente con mastitis crónica, ¿qué había que descartar en mastitis crónica? TB o cáncer. TB o cáncer, ya está. Sin embargo, toda mama que su tamaño haya pasado el centímetro, el riesgo de metástasis a ganglio es altísimo. ¿Ya? Es altísimo. Y si es que ha pasado los 5 centímetros, o sea, un T3, todas tienen metástasis a ganglio. Entonces, la metástasis linfática o la diseminación linfática es la más frecuente que se encuentra al diagnóstico de una mujer. La más frecuente. ¿Ya? 40%. Se llama micrometástasis cuando solamente está tomado menos de 2 milímetros del ganglio. Eso sí es importante para el tratamiento. ¿Ya? Los ganglios axilares, nunca se olviden, se toman en función del tamaño. Ya les dije, ¿cuándo arrancaba el riesgo de hacer metástasis? Más de 1 centímetro. ¿Cuándo el riesgo era casi absoluto? Más de 5. ¿Ya? Entonces, por eso tiene siempre que examinarse los ganglios en la mujer. Siempre. ¿Ya? Son, pregunta de examen, el factor pronóstico más importante de todos. Si te dicen cuál es el factor de riesgo que marcabas en riesgo, edad. Si te dicen pronóstico, ganglio. ¿Ya? Riesgo para hacer cáncer es edad. Pronóstico, una vez que hizo cáncer para fallecer, es ganglios, el más importante. El primero, ¿cuál creen que es el segundo factor pronóstico? El tamaño. ¿Ya? Primero es ganglio, luego tamaño. ¿Qué significa niveles de Berg? Berg clasificó los ganglios según el pectoral. Los ganglios que están por debajo del pectoral, detrás del pectoral y encima del pectoral menor. Entonces, el primer nivel de Berg son los ganglios infrapectorales, que vendrían a ser los intramamarios. Ya, acá creo que tengo un gráfico. Vamos a hacer un grafiquito acá. No tengo espacio. A ver, vamos a prestarnos un hueco acá. Entonces, si vemos, esta es la mama de costado. Si vemos la mama, ahí está. Si vemos la mama de frente, este es el esternón, ¿no es cierto? Entonces, este es el pectoral menor. Los ganglios infrapectorales o el primer nivel de Berg están acá dentro de la mama.
El segundo nivel de Berg son los ganglios retropectorales, que están detrás del pectoral, y el tercer nivel de Berg son los suprapectorales, o también le llaman subclaviculares, porque están debajo de la clavícula, arriba, tercer nivel de Berg. Entonces, cuando un gineco-oncólogo opera una mama y le va a hacer una mastectomía radical, o sea, le va a sacar los ganglios, tiene que sacarle 10 ganglios del nivel 1 y 2 de Berg por lo menos. 10 ganglios, de todos estos, 10 por lo menos. Del nivel 1 y 2, como mínimo. ¿Ya? Puede tomar el 3, pero mínimo 10 ganglios del nivel 1 y 2. ¿Ya? Esa es una linfadenectomía radical. O mastectomía radical, perdón. Entonces, por eso acá les he puesto que es una linfadenectomía, sacar 10 ganglios por lo menos del primer y segundo nivel de Berg. ¿Ya? Finalmente, la cadena mamaria interna y los intercostales internos drenan a otro sitio. O sea, ¿qué cosa drena a la axila? Drena toda la parte derecha de la mama, a la axila. ¿Y qué cosa drena a la mamaria interna y a los intercostales? Toda la parte izquierda de la mama y el pezón. Y la periareolar. O sea, en cristiano, cuando un tumor mamario es izquierdo o es retroareolar, entonces la linfadenectomía de Berg va a tener mayor o menor utilidad pronóstica. Menor, porque la chance de que la mama se haya pasado a la otra mama por la cadena interna o intercostal es alta. En esos pacientes, obligado va a radio o inclusive a veces le dan quimio. Ya eso vamos a ver en el tratamiento. Pero de lejos, más del 75% de cánceres de mama, ¿de qué cuadrante son? Súper externo. Por ende, en esos cánceres súper externos, suficiente con los ganglios axilares. ¿Ya? Recuerden. Distancia. Esta es la pregunta más tranca de metástasis que hay. El cáncer de mama lanza émbolos de cáncer. Por lo tanto, el cáncer de mama siempre es una enfermedad sistémica. Porque aunque tengas un tumor chiquitito de 1, ha mandado émbolos a todo el cuerpo. ¿Correcto? Es sistémico. Directo a su tamaño. A medida que agranda, el riesgo de émbolo efectivo es mayor. ¿Ya? Y el tiempo de duración del cáncer, sin tratamiento. No importa en sangre. ¿Qué quiero decir con eso? Que si a una mujer le hacen una citometría de flujo en la sangre y le encuentran células malignas de cáncer de mama, eso no es pronóstico, porque tu sistema inmune lo elimina. ¿Cuál es el pronóstico? La metástasis. O sea, cuando la célula prende en otro tejido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tejido que hace más metástasis después de los ganglios? Es una pregunta, una bomba. Antiguamente, pulmón. El órgano más frecuente, pulmón. Luego viene hígado. ¿Ya? Pulmón, hígado. Sobre todo si es que el carcinoma es ductal. Si el carcinoma es lobulillar, implanta en peritoneo y en meninges. Ahí se los he dejado. Meninges y peritoneo. Y el óseo antiguamente no era muy frecuente. Ojo, si te preguntaran cuál es el lugar más frecuente de metástasis ósea, la vértebra. Las vértebras. No era muy frecuente. Pero ahora con los nuevos criterios de screening y tamizaje que se tienen para metástasis ósea, tranquilamente el hueso puede superar al pulmón si es que no contamos pleura. O sea, ahí les he traído en la siguiente lámina, ahí por favor vayan, 2 láminas avancen. Esto es del Medscape, el más actualizado. UpToDate no te da cifra exacta, UpToDate te dice los órganos más frecuentes son hueso, hígado, pulmón, así. No te dice cuál. Pero en Medscape tenemos este gráfico importante. Estos datos, pulmón 63, hígado, peritoneo, hueso, son del MIR. Estos son datos del gráfico del Medscape. Miren claramente. Pulmón a la cabeza, cerca a 65. Hueso ligeramente inferior. Ligero. Es un empate casi técnico. El problema está que si sumas pulmón y pleura, ya pues le ganas de lejos. ¿Ya? Si en la clave, ustedes que han visto la clave era pulmón, ¿verdad? Pulmón. Entonces, si en alguna clave ustedes ven pulmón, pleura y hueso, ahí sí preocupen, ¿ya?
Ahí sí preocúpese, porque entre pulmón y hueso no hay una diferencia significativa. Pero la que ustedes han respondido histórica es, te ponen pulmón, hueso y otros órganos. Ahí sí pulmón entra con la pleura más, pues, y ahí gana. Por eso les dejo ese gráfico para que lo tengan. Y luego vino una pregunta bien maleada que decía, vamos a regresar acá, el tumor metastásico de mama, ¿cómo es eso? O sea, el tumor que no es primario de la mama, sino es una metástasis. ¿De dónde viene con más frecuente la metástasis a una mama? De la otra mama, ¿no es cierto? Pero la pregunta era más maleada, decía, excluyendo la otra mama, ¿cuál es la metástasis más frecuente a esa mama? Entonces, si el cáncer de mama no es primario, sino metastásico de otro órgano, el órgano más frecuente, o el cáncer, perdón, más frecuente es melanoma o linfoma no Hodgkin. Entonces, si a la mujer le encuentran una masa en la mama que no es primario, piensa en la otra mama. Si no es la otra mama, melanoma o linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Son los dos cánceres metastásicos más frecuentes después de la mama contralateral. No te estoy diciendo cuál es el lugar a donde hace metástasis más frecuente. Si yo te digo a donde hace metástasis, ¿qué cosa es? Pulmón, hueso, hígado. Si digo el lugar de donde le vienen las metástasis, ahora sí, mama contralateral, melanoma y linfoma.